La inversión que se presentó y la obra que se inauguró esta semana de la empresa Seawhite Halliburton con digamos, la mención de que es la primera que se piensa directamente relacionada a vaca muerta. ¿Qué significa esto? Digamos, ¿cuál va a ser el rol dentro de esa estructura? Mira, obviamente cuando uno analiza la proyección de Bahía Blanca y la actividad dentro y alrededor del puerto para los próximos años, Vaca Muerta va a tener una importancia muy significativa. Realmente yo estuve en la inauguración y ya había visitado la planta hace algunos meses y realmente una inversión total entre la inversión de Halliburton y Seawhite de alrededor de 25 millones de dólares en nuestra ciudad es un hecho significativo y apuntando esto a la provisión de insumos para la explotación de vaca muerta con una contribución o agregado de valor en Argentina. En este caso es roca que se trae, la baritina, es una roca muy densa, muy pesada, que se usa durante las etapas de perforación, que se trae de Marruecos, y acá se hace todo el proceso de almacenaje, molienda, acondicionamiento y después despacho hasta los pozos petroleros. Pero esto, sin lugar a dudas, es una de las partes. Obviamente el desarrollo de Vaca Muerta y la zona de Neuquén ven al puerto de Bahía Blanca como el nodo logístico para atender las necesidades tanto de insumos como de material de proyecto para los próximos años, que así que las perspectivas desde ese punto de vista son más que auspiciosas. Ujú. Para lo que es la tecnología de fracking, otro material que se usa en grandes cantidades es una arena de características muy particulares, que una vez que la roca se quiebra para permitir el flujo de gas y petróleo, estabiliza esas fracturas con arena. Esos son volúmenes que en los próximos años también estimamos que van a crecer y estamos viendo de qué manera también acomodar esos tráficos a través del puerto de Bahía Blanca, ¿no? Ujú. En ese caso, ¿de dónde llegan esas arenas? Hoy hay parte que se importa, parte que viene de la zona de Entre Ríos, pero en la actualidad se está haciendo con un movimiento muy ineficiente porque se está transportando o desde las canteras de Entre Ríos por camión o una combinación de camión y tren, y entendemos que en la medida que los volúmenes crezcan, esto va a permitir avanzar en una escala de logística distinta que permita hacer un tráfico marítimo o en barco hasta el puerto de Bahía Blanca y ahí hacer el trasvase a ferrocarril para llegar a la zona de Anielo, que es el centro de distribución de este tipo de arena, ¿no? Ujú. ¿Qué expectativas de generación de empleo tienen estos emprendimientos? Digo, si tienen una estimación en general, pero particularmente de la que ya está concretada, que es Seawhite, ¿cuánto trabajo genera en la ciudad? Mira, más allá de lo de Seawhite, la verdad que creo que es temprano para hacer una Ujú. estimación, pero ustedes deben tener el dato de acuerdo a lo que es el vicepresidente de Halliburton, lo que mencionó, que en esta planta van a trabajar en forma directa alrededor de 20 personas y se estima una generación de puestos indirectos alrededor de 60, ¿no? Entre transportistas, personal de mantenimiento, personal para hacer actividades de fraccionamiento de productos. Así que obviamente esto, si bien no cambia la fisonomía de la ciudad, desde el punto de vista del empleo, va en la dirección precisamente de generar fuentes genuinas de trabajo para los que están en Bahía Blanca y la región, ¿no? Ujú. En el caso del emprendimiento por ahora frustrado de Vale y la intención de generar nuevos emprendimientos, sobre todo vinculando este tema de las arenas que se utilizan en Vaca Muerta, están avanzando en una negociación de por ahí obtener tierras que hoy pertenecen a la menera para ponerlas en esa función. Nosotros, en el caso de Vale, lo que estamos haciendo es, ellos lograron extender el convenio que tenían con el gobierno de Mendoza para tener el permiso minero para la explotación de los yacimientos por 2 años, con la posibilidad de extenderlo 2 años más, tratando de reactivar el proyecto productivo. Nosotros en esa línea también venimos avanzando con Vale, para tratar de extender el periodo para que ellos tengan la posibilidad de poner en funcionamiento la planta de despacho o la terminal de despacho marítimo
por 3 años. Eso es lo que estamos trabajando, con la posibilidad también de en ese mismo periodo trabajar en la identificación de posibles proyectos alternativos o complementarios con el proyecto de Vale. Así que son opciones que obviamente están abiertas y que tendremos que seguir analizando y trabajando en los próximos años, ¿no? Y finalmente, hablando de las inversiones, ¿de qué depende o qué expectativas hay o en qué situación está la posibilidad de la ampliación de Dow que mencionaba el intendente esta semana a partir de la visita de Macri a una planta similar en Estados Unidos, bueno, con su radicación aquí? Su ampliación, Bueno, mejor dicho. obviamente ese es un proyecto que ya se viene discutiendo hace varios años. La gente de Dow había planteado hace 2 años una serie de puntos a tratar de resolver para que ese proyecto sea viable, y creo que varios se han resuelto, como el tema de la disponibilidad de gas. Dow ha hecho una inversión muy importante junto con YPF en algunos pozos de exploración asociados a Vaca Muerta, con resultados que superan sus propias expectativas. Esto es un elemento muy importante. El segundo tiene que ver con la disponibilidad de agua industrial en la zona, y desde este punto de vista se entiende que en la medida que se avance con el proyecto de agua de Río Colorado y la posibilidad de una planta de tratamiento para los actuales efluentes, para destinarlos al uso industrial, esa perspectiva también se podría resolver. Y obviamente hay cuestiones también asociadas al negocio particular del polietileno, pero si bien todavía Dow no ha hecho confirmaciones, creemos que estamos más cerca de que se tome una decisión, y todo podría indicar que Bahía Blanca es el sitio elegido, pero esto lo tiene que terminar de confirmar la empresa. Esa inversión también, sin lugar a dudas, está indirectamente asociada a Vaca Muerta, ¿no? En el sentido de que lo que se necesita es etano, en este caso, como materia prima, y obviamente entra en una perspectiva de recuperación de la autonomía energética para la Argentina. Es una pieza clave, ¿no? Y así que creo que podemos ser medianamente optimistas respecto de que ese proyecto también en algún momento se radique en Bahía Blanca, ¿no? Puceto, estuvo aquí en el programa una investigadora de la Universidad del Sur, la doctora Valentina Vego, que se refirió al concepto ciudad-puerto, que es un concepto acuñado por distintos colores políticos que gobernaron en la ciudad, y el impacto que tiene en términos laborales, tanto del puerto como de las empresas del polo petroquímico. Quisiera refrendar con usted algún dato. Por un lado, ella dijo que en las actividades portuarias hay ocupadas unas 800 personas en la ciudad, y que conjuntamente con el polo asciende a 2.000 personas, lo que representa apenas el 2% de la cantidad de trabajo en la ciudad. ¿Usted comparte estos datos? A ver, la verdad que no tengo el dato preciso de cuál es la cantidad de personas totales entre el polo petroquímico y el puerto, pero si fuera ese el valor, o la cantidad de gente involucrada como empleados en forma directa, la industria y la actividad portuaria en general tiene un valor multiplicador de entre 4 y 5 en lo que es generación de impacto directo, ¿no? Indirecto. Entonces, me parece que uno tiene que analizar la perspectiva total, y la perspectiva también de la contribución que hacen el puerto y las empresas radicadas en el puerto y en la zona, desde el punto de vista de, llamémoslo, a través de las tasas ambientales, a lo que es el funcionamiento de la región y de la Municipalidad de Bahía Blanca. Entonces, bueno, respecto a ese número, en el marco de la FISA leíamos algunas declaraciones de autoridades de la Asociación de Industrias Químicas y de la Unión Industrial que hablaban de entre un 42 y un 50% de los ingresos de la municipales generados justamente por el polo. ¿Esto es así? En todo caso, ¿hay cifras concretas? ¿Tienen que ver con esto que planteaba recién? ¿O cómo llegan a hablar de que casi la mitad de la riqueza local, digamos, proviene del puerto? Y creo que basta con analizar el presupuesto municipal y se Uh-huh. desprenden automáticamente los números, ¿no? Cuando uno ve la contribución o la participación de la tasa ambiental en los ingresos del municipio, arroja los valores como los que vos mencionás, y entonces creo que eso lo que sí hace es completar un poco el rol significativo
que tiene tanto el puerto como el polo petroquímico o la industria, en la calidad de vida que tenemos en Bahía Blanca. Yo, en lo personal, soy un convencido que Bahía Blanca es y tiene los servicios y calidad de vida que tenemos, en gran medida explicado porque, a diferencia de otros pueblos de la región, otras localidades de la región, precisamente contamos con un puerto y un polo petroquímico. Ese es el elemento diferenciador. En el resto de las localidades, como también en Bahía Blanca, hay una influencia obviamente del comercio, hay una influencia de la actividad agrícola, pero el elemento diferenciador es la presencia del puerto y la industria, sin lugar a dudas. ¿Hay estimaciones respecto de la cantidad de producción que se mueve anualmente o la riqueza que se genera? Como medición de un PBI. Desde el consorcio, sí. Como un PBI, no. Estamos en proceso de elaborar esos números precisamente para tener datos más técnicos de cuál es la participación en el PBI regional del polo petroquímico y el puerto. Este programa lo hemos comenzado hace apenas 3 sábados, de hecho este es el tercero, bueno, hoy no puede estar Sandra Crucianelli en piso, pero por lo tanto es la primera vez que tenemos contacto con usted. A mí me interesaría saber su posición, representando la del consorcio, respecto al tema de la concepción del desarrollo en la ciudad. Héctor Gay ha sido un defensor en su momento como comunicador de la privatización del puerto y de el crecimiento del puerto en el sentido de que lo viene haciendo. Hay algunas entidades de gran dimensión, como la corporación, como el consorcio, como la Unión Industrial, que vienen opinando respecto de la perspectiva y concepto de desarrollo que tiene para la ciudad de Bahía Blanca. Así que 2 preguntas o una desdoblada. Por un lado, si usted tuviera que explicarle a un ciudadano o ciudadana de a pie qué piensa el consorcio respecto de hacia dónde quiere que crezca la ciudad, ¿qué le diría? Y por otra parte, si hay una mirada unívoca con respecto a la Intendencia y ustedes, o hay diferencias en cuanto a la planificación de desarrollo estratégico de la ciudad. Bueno, empiezo por lo segundo, que sin lugar a dudas tenemos una visión compartida. Realmente yo, cuando lo escucho a Héctor, es el primer intendente que no habla en forma vergonzosa de la relación entre la ciudad y el puerto, el desarrollo industrial para Bahía Blanca y el crecimiento del puerto, sino que lo pone como elementos que de alguna manera hay que seguir fortaleciendo para mejorar la calidad de vida de los que vivimos en Bahía Blanca. Así que en ese aspecto tenemos una total comunión. Y también eso queda plasmado en el vínculo que venimos estableciendo con la municipalidad. Nosotros estamos trabajando en la conformación de una mesa ciudad-puerto, que lo que permita es precisamente una mirada conjunta hacia el futuro, con acciones concretas, tanto en los aspectos de la planificación como en los aspectos del desarrollo de este concepto de ciudad-puerto, pero otra vez con acciones concretas, no solamente como un eslogan. Y yo, esa perspectiva, tratando de completar tu pregunta, nosotros estamos en este momento trabajando fuertemente desde el consorcio en un proyecto para establecer una visión portuaria al año 2040. Nosotros en enero de este año firmamos un acuerdo con una consultora del puerto de Rotterdam. El puerto de Rotterdam es uno de los más importantes a nivel mundial, el más importante de Europa, y entonces estamos apostando que esta consultora nos ayude a establecer esta visión portuaria, a incorporar herramientas de gestión, de planificación para el futuro portuario de Bahía Blanca, y en ese sentido lo estamos planteando como un proceso participativo con una visión amplia. Esto significa que en las primeras sesiones, en las cuales participaron cerca de 57 entidades y más de 150 personas, se le dio lugar a todos los actores asociados al desarrollo de la ría de Bahía Blanca, no solamente las empresas e industrias que trabajan en relación al puerto y a la zona petroquímica, sino a la Municipalidad de Bahía Blanca, al Consejo Deliberante,
a la municipalidad de Punta Alta, al puerto de Coronel Rosales, a la base naval, pero el ejercicio no se detuvo ahí, sino que también involucramos, por ejemplo, representantes de entidades recreativas como los clubes náuticos, de también sociedades de fomento como por ejemplo como se llama la zona del Saladero, que es una zona también aledaña a lo que es Ingeniero White, y también le dimos participación a entidades ambientales, ¿no? Y esto también es un proceso inédito, justamente en las sesiones o discusiones que tuvimos con las entidades ambientales. Creo que lo más elocuente fue el comentario de uno de ellos, que era la primera vez que se los convocaba para tener una discusión y un proceso de planificación que no se daba en el marco de un conflicto, sino que era una actividad proactiva. Entonces, yo creo que la forma en que tenemos que trabajar es esta, a partir de un diagnóstico de dónde estamos, tratar de establecer una visión con la más amplia participación de las entidades representantes de Bahía Blanca y la región, y después seguir trabajando para avanzar en esa dirección. Ingeniero Pucetto, muchísimas gracias. Buen día. Bueno, gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Allí estaba el titular del Consorcio de Gestión del Puerto, el ingeniero Pablo Pucetto, bueno, hablando sobre algunas de las inversiones que proyectan en el marco de Vaca Muerta para la zona de Bahía Blanca. Uno de los tentáculos de la infraestructura de Vaca Muerta, según lo que mencionaban integrantes del Observatorio Petrolero Sur, en los alcances que van mucho más allá de lo que es específicamente la zona de el yacimiento geológico propiamente dicho, que en nuestro país tiene que ver con involucrar Entre Ríos, a la provincia de Chubut, en Gaiman, también por supuesto la provincia de Buenos Aires, no solamente Bahía Blanca, sino también otros polos petroquímicos, pero hablan de Luxemburgo, de China y de algunos otros puntos del mundo que están directamente involucrados con este emprendimiento. El avance de las fronteras extractivas se torna dinámico, sin límites y con pocos condicionantes. Los distintos gobiernos ven en la extracción la posibilidad de acceder a dinero inmediato para sortear las crisis recurrentes, y en ese camino la coparticipación petrolera en el caso de los municipios, las regalías en las arcas provinciales y las inversiones en las nacionales hacen que el disciplinamiento al capital internacional sea una norma. Es uno de los párrafos de esta nota que les mencionaba sobre este megaproyecto que se extiende, que lleva la firma del Observatorio Petrolero Sur, y uno de sus integrantes es Fernando Cabrera, que está en línea. ¿Cómo está, Fernando? Buen día. Hola, buen día, un gusto estar con ustedes. Recién hablábamos con autoridades del puerto aquí de Bahía Blanca que mostraban toda su expectativa por las inversiones en marcha. No está incluida, por supuesto, en esas voces la lectura que proponen ustedes. Contanos un poco sobre qué representa Vaca Muerta en cuanto a infraestructura que se genera, y sobre todo también sobre cuál se asienta de la ya existente, qué impacto tiene eso. Disculpa, sí. Como una primera noción es que las problemáticas que ya tenía la industria convencional, la industria del shale, lo no convencional, lo radicaliza, lo amplifica, lo profundiza. La historia petrolera argentina, que tiene más de 100 años, ha dejado una serie de pasivos, incluso de los cuales dio cuenta el gobierno nacional anterior, el momento de la expropiación, o el secretario general de Petróleos Privados de Neuquén, La Pampa y Renegro, que estuvo o está todavía en Estados Unidos con Macri hace un año y medio aproximadamente. Es decir, la historia convencional del petróleo, la historia previa a Vaca Muerta, previa al shale, tiene un montón de problemas, inconvenientes ambientales y socioambientales. Recordemos, yo vivo en Neuquén, en Cutralcó, a mediados de los 90, el levantamiento popular, la aparición de los piquetes tenía que ver con la desestructuración de YPF y lo que eso generó en esos pueblos. Rincón de los Sauces, en esta provincia, el emblema del petróleo en los 90, bajo la privatización, es una ciudad destruida, una ciudad campamento, una ciudad que no tiene ningún sentido por fuera de la extracción petrolera, y hoy en ese camino va Añelo, que vendría a ser, como la tituló recientemente la revista Viva, la revista de Clarín, la Dubái Argentina hace 5 o 6 domingos. Entonces ya venimos de una historia compleja, y lo que vienen a hacer los no convencionales es radicalizar eso.
¿Dónde lo vemos centralmente en el campo, en el territorio? En superficie. Allí donde se ha explotado, que todavía son pocas áreas las que han avanzado masivamente, hay una ocupación territorial muy importante, donde antes se necesitaba una locación, es decir, un descampado. Hoy hay cientos de descampados, o decenas de descampados, mejor dicho, para acceder a más o menos la misma producción. Entonces, lo que hoy podemos ver en superficie, no estoy hablando de lo que pasa en el subsuelo, con la fractura, con inyección de millones de litros de agua, con los radioactivos, los químicos que después vuelven y el tratamiento posterior, sino con lo que rápidamente se puede ver en lo que hoy ya conocemos, se multiplica la ocupación territorial y con esto los problemas que generan con quienes viven en las inmediaciones. Entiendo que lógicamente se achican las áreas de producciones tradicionales de la zona, pero ¿cómo impacta con las que todavía existen? Digamos, ¿cómo convive? Pensando en la fruta, por ejemplo. Sí, claro, ciertamente. Una de las áreas donde sí se ha avanzado fuertemente es en la zona de producción de pera más importante del país, la capital de la pera, Halle, y hoy allí hay cerca de 400 pozos que están canal o alameda de por medio de plantaciones frutícolas. Allí lo que está pasando es que poco a poco, en el marco de la crisis frutícola que está viviendo la fruticultura desde hace muchos años, pero que se ha radicalizado en los últimos 3 o 4 años, la producción está cayendo y empiezan a haber enfermedades, o no enfermedades, no, disculpe, plagas que estaban manejadas, como la carpocapsa, que empiezan a tener altos índices, alto valor de nuevo, porque en parte por ejemplo, las luces. Una cosa que uno pensaría que es insignificante, en una zona de producción, las grandes luminarias empiezan a generar algo con lo cual se había logrado no erradicar, pero tener controlado, y eso empieza a poner en crisis, se suma a la crisis que ya tiene la fruticultura. ¿Qué pasa con los gasoductos y oleoductos que, por ejemplo, unen aquella zona con nuestra ciudad y otros puntos del país? Nosotros, justamente lo que ustedes estaban leyendo al inicio, es un intento de entender Vaca Muerta por fuera de el subsuelo. Es decir, Vaca Muerta es una formación geológica, 30.000 metros cuadrados, 30.000 kilómetros cuadrados tiene, incluye todo el norte de Neuquén, el sur o parte del sur de Mendoza, el sur, una puntita de La Pampa, una parte de Río Negro, y eso sería el subsuelo, ¿no? Pero para que ese subsuelo, para que ese yacimiento llegue al surtidor o a la hornalla de los argentinos, de las argentinas, a las industrias argentinas, necesita un montón de intervención en superficie, que ya mucha ya está dada por la historia petrolera y gasífera de esta región, pero mucha está en proceso de darse. Entonces lo que estamos intentando pensar con esta lógica del megaproyecto es que por fuera de esos 30.000 kilómetros cuadrados hay un montón de poblaciones, capitales, lógicas vinculadas en lo que hace justamente lo que vos decías, los medios de transporte, por ejemplo, o sea, los gasoductos y oleoductos que transportan desde el área de extracción, es decir, de por acá, mucho hacia Bahía Blanca, hacia Buenos Aires, en este sentido medio oeste-este, generan toda un área de vinculación que nosotros entendemos debe ser conceptualizada como Vaca Muerta. Los buques regasificadores, y más allá de eso, las arenas necesarias. Una cosa que nosotros estamos empezando a trabajar también con ese proyecto es las arenas que en Estados Unidos están generando muchos problemas. Estados Unidos es el lugar donde más se avanzó. Son 1.500 toneladas de arena por pozo. Claro. En una área hoy que está empezando a ser explotada hay 400 pozos. Las toneladas y la brutalidad que implica la cantidad de arena, eso también YPF intentó dejar de importar, o está intentando dejar de importar, y armó un gran megaproyecto en Chubut. Eso está medio parado, pero también está incluido en la lógica del megaproyecto. 1.000 kilómetros hacen o pretenden hacer con la arena en camiones para traerla hasta esta zona. Por eso también se firmó algún acuerdo para extender el tren hacia Trelew, pero mientras eso no se concrete, mucha de la arena, de estos 1.500 toneladas por pozo, viene de Estados Unidos, de China o de Brasil. Entonces ya no es Neuquén, Bahía Blanca, Buenos Aires, sino que es Neuquén, Bahía Blanca, Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, donde hay otra importante producción de arena, claro. Es China, es Estados Unidos, pero además, otra cosa que intentamos meter en el entendimiento de esto es, cuando se da a conocer el acuerdo entre el Chevron y YPF, aparece que
la firma no estaba hecha por Chevron, sino por una serie de asociaciones offshore en Delaware, en paraísos fiscales, por lo cual Chevron no aparecía en ese contrato. Entonces también pensar un andamiaje parainstitucional o institucional cercano a la, o de dudosa legitimidad, por lo menos quizás legalidad sí, donde las empresas tienen un armado global y nosotros pensamos muchas veces las disputas y los debates socioambientales de donde nosotros provenimos, están pensando muy en lo local, en el municipio, en el nuevo pozo. Intentar pensar en esto como un gran megaproyecto que incluye eso. China, Estados Unidos, Delaware, Entre Ríos, Chubut. Con esa mirada general, lo interesante es que ustedes proponen también una serie de consideraciones, de preservaciones que deberían hacerse en algunas áreas, ¿no? Nosotros creemos que hay un consenso en el ámbito gubernamental y empresarial muy grande para avanzar. No somos necios en esto, nos parece que es un error claramente, nos oponemos a ello, intentamos criticarlo y cuestionarlo, pero decimos, bueno, hay lugares donde no se puede avanzar. Hay zonas en Neuquén se está avanzando sobre barrios, en Aye, en una zona históricamente productiva de peras y manzanas, hay que reconvertirla a la orilla del río Negro, la cuenca más importante hídrica no fronteriza de este país. Hay que avanzar sobre una producción agrícola, ganadera. No podemos abandonar 100 años de trabajo para mejorar esa tierra, la zona irrigable más importante del país, con la zona de canales más importante del país, con pozos petroleros. Hay que, entonces decimos nosotros, 5 áreas proponemos nosotros de preservación: los ejidos municipales, los lugares poblados, las zonas de producción, las comunidades indígenas mapuches, las zonas de riesgo hídrico, la cercanía de los ríos, de los lagos, y las áreas naturales protegidas, donde también Argentina tiene el mérito de haber sido el primer país en el mundo que hizo fracking sobre un área natural protegida, acá también cerquita en Aucamahuida, en un área natural provincial. Entonces, esos 5 áreas como diciendo, bueno, algunos lugares no, tengamos algún tipo de resguardo. Si vamos a avanzar, avancemos con algún tipo de resguardo. Hasta el momento, por lo menos en la legislatura de Neuquén, no hemos tenido repercusiones, hemos estado intentando discutir un proyecto en este sentido. El Ejecutivo nos dijo, el oficialismo, el del MPN, también el Ejecutivo y el Partido Justicialista nos dijeron, bueno, sí, muy interesante, vamos a seguir charlándolo, y nunca volvió a discutirse en comisiones, pero bueno, es un poco la propuesta para intentar morigerar los problemas que esto viene ocasionando cuando recién está arrancando. Digamos, lo que nosotros estamos viendo y aparece públicamente, y este viaje de Houston de Macri, de Pereira y de los ministros, tiene algo de eso, es que aparentemente se vendría una segunda oleada de grandes inversiones, y lo que hoy estaba restringido a 2 o 3 áreas hidrocarburíferas se multiplicaría en 2 veces o 3 veces más. Entonces los inconvenientes y problemáticas que hoy estamos teniendo y que estamos anticipando realmente ya serían la realidad posiblemente próximamente. En esto de pensar qué sucede, qué modifica en la superficie la expansión de la extracción hidrocarburífera, en el artículo que está publicado ahí, bueno, aquí en la ciudad, de la calle.org, pero en la página del Observatorio Petrolero Sur, ustedes dicen que se constatan una serie de problemáticas sociales graves. Hablan de, entre otras cosas, trata de personas, además de alcoholismo, consumo de drogas y narcotráfico. ¿Qué se conjuga para que esto sea de esta forma? Si han habido distintas lógicas, o podemos pensar distintas lógicas de sociabilidad en el mundo petrolero, pero lo que tiende hoy es a un trabajo masculino, asentado en el lugar, con mucha plata, y que en general la gente no se asienta en ese lugar, sino que va días, se queda algún día, va todo el día. Entonces lo que pasa, y el ejemplo hoy, como les decía, si en los 80 fue Cutralcó, en los 90 fue Rincón de los Sauces, hoy empieza a ser Añelo, una localidad que tiene 5.000 habitantes, o que supo tener 5.000 habitantes, y se calcula que 6.000, que en la actualidad hay 5.000 personas diarias que van hacia allí a trabajar, y que las fuentes oficiales proyectan que en 2019 va a tener 40.000 personas. Esas personas, ese desborde poblacional, entre otras cosas, trae aparejado una musculización
muy importante de la población, masculinización, hombres jóvenes con dinero, y esto genera una serie de inconvenientes, genera que los alquileres o el metro cuadrado en Añelo cueste lo mismo que en Puerto Madero, para gente que vive de changas o gente muy pobre, genera que no haya una comisaría porque no era necesario y la comisaría funcione en dependencias de una petrolera, genera que estén todavía terminando un hospital que hasta ahora funciona en una salita en trailers, pero entonces todas unas lógicas, que era un pueblito chico, rural o semi-rural, se trastocan, y eso, hombres jóvenes con dinero, aparecen eso del consumo. ¿Qué fue lo primero que se puso? Un casino. Digamos, hoy hay casinos y grandes hoteles en un pueblo donde no hay prácticamente nada, no hay hotel ni no hay hospital ni comisaría. Entonces, eso por lo menos no es la sociedad que nosotros esperamos que sea una sociedad mejor, digamos. Con un costo de vida también que se eleva considerablemente, ¿no? Sí, los alquileres, ya te digo, los alquileres en el metro cuadrado cuesta lo mismo que en Puerto Madero. La gente está alquilando su casa, pero se ha abierto otro lado su casita, porque en general son casas muy humildes. El municipio es un galpón del municipio. Y bueno, desde Añelo, pero sí, los costos se disparan a pesos petroleros, y los costos de toda la zona. Añelo queda a 100 kilómetros al norte de Neuquén, y hay varias poblaciones también pequeñas y rurales, y los costos de alquileres de Neuquén y de la zona aledaña han crecido un montón. Los precios de los salarios de los otros tipos de empleados, el empleado estatal, que es el empleado general de esta provincia, no puede cumplimentar o no llega a cubrir los costos que aquellos que venden pretenden que se paguen, que son los que pagan los que ganan 2 o 3 veces más, que ingresan a trabajar al petróleo y tienen un sueldo, que por otro lado eso también está siendo puesto en crisis desde el 2014, cuando el precio internacional del crudo empieza a caer. Los petroleros que tenían siguen teniendo muy buenos sueldos, pero eran mucho mejores que ahora, empiezan a no tener aumentos salariales, empiezan a ser suspendidos, empiezan a ser despedidos, y lo que se firmó a principios de enero entre el sindicato y el gobierno nacional es una flexibilización muy grande de la mano de obra petrolera vinculada con los no convencionales, que esto permite bajar costos y, entre otras cosas, flexibiliza las condiciones laborales de quienes trabajan, siguen ganando mejores sueldos que el resto de la población, pero con regímenes de trabajo más abusivos, más riesgosos, y ese tipo de problemas. Claro, mencionabas a Pereira en la comitiva de Macri, el titular del sindicato, bueno, tiene que ver también con esto que mencionabas. Muchísimas gracias, Fernando, buen fin de semana. Déjame, titular del sindicato, senador de Neuquén, titular secretario en 1983. Bueno, ahí está, hace unos cuantos años. Que tengamos un fin de semana. Por la comunicación. Ya seguiremos. Chau. Allí estaba Fernando Cabrera del Observatorio Petrolero Sur. Por supuesto, muchas aristas que quedan para discutir. Por ejemplo, el tema también de los parques eólicos, que fue otra de las inversiones que no se anunciaron, sino que ya arrancaron las obras en uno de los parques ahí en la zona de Corti, que planteaban desde el observatorio ver de qué manera se hacen una reconversión necesaria a energías renovables, pero con qué tipo de inversiones, y citaban como un caso a considerar el del Uruguay, donde avanzaron y hoy están teniendo problemas por la superproducción de energía, digamos, que no saben dónde meterla. 10:52.